Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar contigo de algo que a casi todos nos preocupa, pero que muy pocos entendemos bien. Los seguros de auto y lo que realmente pasa después de un accidente en Texas. Y quiero platicártelo de forma sencilla, como si estuviéramos tomando un café, porque la verdad es que cuando ocurre un choque, todo se vuelve confuso. El momento del accidente ya es suficientemente estresante. Hay nervios, miedo, a veces dolor y muchas preguntas pasando por tu cabeza al mismo tiempo. Y después de todo eso, viene otra parte que puede ser igual o más complicada: tratar con las aseguradoras. Así que vamos paso por paso. Primero, el momento del accidente. Imagínate esto. Vas manejando como cualquier otro día, tal vez rumbo al trabajo, recogiendo a tus hijos o regresando a casa. De pronto, ocurre el choque. Puede ser un carro que no respetó un alto, alguien que iba distraído con el celular, o incluso un conductor que iba demasiado rápido. En ese momento pasan varias cosas. Tu cuerpo entra en estado de alerta. El corazón se acelera. Tratas de entender qué pasó. Lo primero siempre es verificar si todos están bien. Después de eso, lo más recomendable es llamar al 911 para que llegue la policía y, si es necesario, una ambulancia. ¿Por qué es importante que llegue la policía? Porque el reporte policial se vuelve una pieza clave para el seguro. Ese reporte ayuda a documentar qué ocurrió, quién estaba involucrado y qué observó el oficial. Ahora viene la parte del seguro. Después del accidente, uno de los primeros pasos es reportar el siniestro a tu aseguradora. Esto normalmente se hace llamando al número de reclamos que aparece en tu póliza o en tu tarjeta del seguro. Cuando haces esa llamada, la aseguradora abre lo que se llama un claim o reclamo. Te van a pedir información como fecha del accidente, lugar, vehículos involucrados, número del reporte policial, fotografías si las tienes, información del otro conductor. A partir de ahí, la aseguradora asigna lo que se llama un ajustador de seguros. ¿Qué hace el ajustador? El ajustador es la persona encargada de investigar el accidente. Va a revisar el reporte policial, fotografías del daño, declaraciones de los conductores, posibles testigos, daños al vehículo, reportes médicos si hubo lesiones, y con toda esa información, la aseguradora trata de determinar quién tuvo la culpa del accidente. Esto es muy importante en Texas porque Texas es un estado de responsabilidad comparativa. Eso significa que la responsabilidad puede dividirse entre varias personas. Por ejemplo, si una persona tuvo el 70% de culpa y la otra el 30%, la compensación puede ajustarse según ese porcentaje. Coberturas que puedes tener en Texas. No todos los seguros son iguales. En Texas existen varias coberturas. Las principales son responsabilidad civil, liability. Es la cobertura mínima obligatoria en Texas. Cubre los daños que tú causes a otras personas, pero muchas veces esto no es suficiente si el accidente es grave. Cobertura de colisión. Cubre daños a tu propio vehículo, incluso si el accidente fue tu culpa. Normalmente tiene un deducible. Cobertura contra todo riesgo, comprehensive. Cubre situaciones como robo, vandalismo, incendios, caída de árboles, granizo, algunos fenómenos naturales. Pero algo importante, no todas las pólizas cubren inundaciones, o lo hacen con ciertas condiciones. Por eso es importante revisar bien tu póliza. Protección contra conductores sin seguro, uninsured, underinsured. Esta es una cobertura muy importante. ¿Por qué? Porque en Texas muchas personas manejan sin seguro. Esta cobertura te protege si el otro conductor no tiene seguro o su seguro no alcanza para cubrir los daños. ¿Por qué a veces el seguro niega un reclamo? Aquí viene una de las partes más frustrantes para muchas personas. A veces el seguro niega el reclamo, y esto puede pasar por varias razones. Por ejemplo, la póliza estaba vencida. El conductor no estaba autorizado en la póliza. La cobertura no incluía ese tipo de daño.
el accidente ocurrió fuera de las condiciones cubiertas. También puede ocurrir que la aseguradora diga que no hubo suficiente evidencia o que la persona tuvo la mayor parte de la culpa. ¿Qué pasa si mi póliza se venció hace poco? Esto pasa más seguido de lo que la gente cree. Algunas personas piensan que si la póliza se venció hace 2 o 3 días, todavía están cubiertos. Pero la realidad es que muchas compañías cancelan la cobertura inmediatamente después de la fecha de vencimiento. Aunque en algunos casos existe lo que se llama un período de gracia, esto depende completamente de la compañía y del contrato. Por eso es importante mantener la póliza activa siempre. Cuando las aseguradoras quieren pagar rápido después de un accidente, a veces la aseguradora llama rápido. Te dicen algo como, queremos resolver esto pronto. Y muchas personas piensan que eso es bueno, pero hay que tener cuidado, porque muchas veces las primeras ofertas son más bajas de lo que realmente corresponde, especialmente cuando hay lesiones. ¿Por qué? Porque algunas lesiones no aparecen inmediatamente. Dolor en el cuello, espalda o lesiones internas pueden aparecer días después. Cuando las facturas médicas empiezan a llegar, aquí es cuando muchas personas empiezan a sentirse realmente preocupadas. Hospital, radiografías, terapias, medicamentos. Las cuentas empiezan a acumularse y al mismo tiempo estás tratando de reparar el vehículo, regresar al trabajo. Recuperarte físicamente es una situación muy estresante. Cuando la gente se siente sola. Muchas personas nos dicen algo muy parecido, que después del accidente sienten que todo el mundo sigue con su vida, excepto ellos, que las llamadas del seguro se vuelven confusas, que las respuestas no son claras y que no saben realmente qué decisiones tomar. Aquí es cuando entra la parte legal. Porque un accidente no solo es un choque, es un proceso, y ese proceso puede incluir investigación del accidente, negociación con aseguradoras, análisis de responsabilidad, revisión de facturas médicas, protección de derechos legales. Por eso muchas personas deciden consultar con un abogado que tenga experiencia en este tipo de casos. Una decisión importante. Cuando ocurre un accidente, muchas decisiones se toman en momentos de presión. Firmar documentos, aceptar ofertas, dar declaraciones. Pero entender el proceso puede hacer una gran diferencia, y por eso es importante informarse y buscar orientación cuando sea necesario. Un accidente puede ocurrir en segundos, pero lo que sucede después puede afectar meses o incluso años de tu vida. Entender cómo funcionan los seguros, cuáles son tus derechos y cómo protegerte puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Y si alguna vez te encuentras en una situación así, recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Informarte es el primer paso. Cuando ocurre un accidente, muchas decisiones se toman en momentos de presión. Firmar documentos, aceptar ofertas, dar declaraciones, pero entender el proceso puede hacer una gran diferencia, y por eso es importante informarse y buscar orientación cuando sea necesario. Un accidente puede ocurrir en segundos, pero lo que sucede después puede afectar meses o incluso años de tu vida. Entender cómo funcionan los seguros, cuáles son tus derechos y cómo protegerte puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Antes de despedirme, quiero dejarte con algo muy importante. Los accidentes automovilísticos no solo afectan tu vehículo, muchas veces afectan tu salud, tu estabilidad económica y la tranquilidad de tu familia. Y cuando todo eso sucede al mismo tiempo, es muy fácil sentirse confundido, presionado o incluso solo tratando de entender cómo funciona todo el proceso con las aseguradoras. Pero quiero que recuerdes algo. No tienes que enfrentarlo solo. Si tú o alguien cercano ha pasado por un accidente en Texas, lo más importante es contar con orientación clara desde el principio. Tomar las decisiones correctas en los primeros días puede marcar una gran diferencia en todo lo que viene después. En la oficina de Fernando López estamos comprometidos a acompañarte durante todo el proceso. Nuestro objetivo es escucharte, entender tu situación
y brindarte una asesoría completa, honesta y transparente para que sepas exactamente cuáles son tus opciones. Cuando decides comunicarte con nosotros, no estás hablando con un sistema, estás hablando con personas que entienden por lo que estás pasando y que están preparadas para ayudarte. Desde el primer momento hasta la resolución de tu caso, estaremos contigo de principio a fin. Así que si tienes dudas, si necesitas orientación o si simplemente quieres entender mejor tus derechos después de un accidente, te invitamos a ponerte en contacto con nuestra oficina. Será un gusto poder ayudarte.